Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Prueba líquido shampoo, sucre y crema. Tu fórmula propia con papucho para que te Manda carga, YouTube. Hace un puente ahí con tu auto. Voy agarrando un mayor. Caer de potencia en los. En el local, si querés venir a tomar un vaso. Ahí está. No, acá. Mira, no. No. La fórmula única de Fitochacap con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también hay que ingerir con los alimentos para ayudar a mantener tu salud. Yo vengo por mi certificado de clientela. Los micrófonos, chicos. El micrófono. Esta consola tiene cierto tipo de mugre que no está limpiado por todo, no pasa nada. Pero me da la sensación de que la consiguieron en algún lugar, la tenía guardada. Y ahora, guardo. ¡Ah! ¡Un visajes! ¿Pueden apagar los micrófonos? No, boludo, ¿sabes que están grabando la clase? No puedo creer estar jugando a Mario 64 después de 15 años. Esta maravilla. Era el inicio de la tecnología. Yo dije, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Estamos viendo pantalla, compartimos pantalla. ¿Todo en orden? Sí, se ve bien. Sí. Estamos con muy mala conexión. Hay un retraso muy importante. Vamos a comenzar entonces con la patología torácica. Nosotros habíamos visto hasta ahora lo normal. Hacemos una rapidísima pasada por lo que vimos de normal como para poder hablar
de la patología, fundamentalmente de las densidades patológicas, y recordamos, vayan mirando ustedes y vayan leyendo las referencias en esta radiografía de tórax normal, como ustedes están viendo acá. Cada numerito corresponde a un referente anatómico para ubicar después las imágenes patológicas que vayamos viendo. Fíjense, nos aparece acá con el número 1 la cúpula diafragmática del lado derecho, con el número 2 el seno costofrénico derecho, el número 12 su seno contralateral, el seno costofrénico del izquierdo. Habíamos visto ya cuáles eran las características de normalidad, digamos. Habíamos visto acá, si vamos de arriba hacia abajo, con el número 7, la tráquea o la luz traqueal, el aire de la tráquea, siempre radiotransparente, radiolúcido, en la línea media. Acá con el número 6 estamos viendo el arco, dice, de la primera costilla. Recuerden que nosotros en realidad vemos los arcos posteriores normalmente. La primera costilla es diferente porque habíamos dicho que era una costilla redondita, corta, gruesa, por eso lo veíamos de esa manera. Los huesos del hombro, la clavícula por acá con el número 5, el omóplato, la escápula con el número 4. Fíjense la región de los ilios pulmonares con el número 11 por acá y del otro lado lo mismo. Zonas que normalmente vamos a ver un poco más densas porque es donde existen los elementos vasculares más importantes. Fundamentalmente la arteria pulmonar prominente, importante, más del lado izquierdo que del lado derecho, etcétera, etcétera. El número 3, les recuerdo, el arco posterior de cualquier costilla, vamos a ver de esta manera, y con el número 15, en general, los pulmones, las áreas pulmonares. Pulmón izquierdo por acá, pulmón derecho por acá. Recuerden, y esto sí les pido que lo retengan bien, cuál es la densidad normal pulmonar, alveolar y de la vía aérea, la que ustedes están viendo acá. Vemos el aire pulmonar, ya sea aire que va a estar ubicado en los espacios alveolares o aire que esté en las vías aéreas. El aire, lógicamente, tiene en condiciones normales densidad aire. ¿Cómo lo vamos a ver en una radiografía? Negro, por así decirlo. Radiolúcido, radiotransparente, etc. Ahora, esta misma anatomía que la vimos muy rápidamente ahora y ustedes ya la fuimos viendo detalladamente, la podemos también ver desde la tomografía computada. Porque nosotros para analizar este tema de la patología del tórax, ya sea de lo respiratorio o de lo cardiovascular, vamos a utilizar en gran medida el método tomográfico. Entonces nos tendríamos que ubicar anatómicamente. Fíjense, si yo tuviera un paciente o una radiografía, si ustedes quieren, como tenemos acá, y hacemos 3 cortes tomográficos, a la altura de cada una de estas 3 líneas que yo les marqué acá, una línea roja, una línea amarilla un poco más abajo, una línea verde más abajo todavía, si yo cortara y mirara lo que hay a nivel de ese corte, anatómicamente, vamos a tener lo siguiente, para ir ubicándonos anatómicamente. Si corto a nivel de la línea colorada, fíjense, me voy a encontrar con una imagen como esta. Recuerden, en tomografía computada del tórax, nosotros podemos utilizar 2 ventanas, o 3, habitualmente 2 son las más frecuentes. La ventana pulmonar, que lo habíamos visto, si ustedes se acuerdan, cuando habíamos hablado de tomografía computada, la ventana pulmonar, que no es esta, es la ventana que con la que yo voy a ver muy detalladamente las áreas pulmonares, el entramado parenquimatoso del pulmón, y no voy a ver detalladamente las partes blandas o las partes mediastinales. Fíjense que este corte está trabajado con la ventana mediastinal, o también llamada ventana para partes blandas. Puedo ver muy bien esto que está acá, que es el esternón, un corte alto, prácticamente a nivel del manubrio. Fíjense el callado de la aorta, que es la parte más alta de la aorta. Recuerden la anatomía, la aorta va a tener una primera porción que es
torácica ascendente, llega a la parte más alta, se curva, nos da el callado, que es esto que está acá, y después desciende hacia atrás y hacia la izquierda del paciente, por eso viene acá, en lo que sería la aorta torácica descendente, que una vez que atraviese el músculo diafragmático, continuará siendo la aorta abdominal. Vamos a tener, fíjense, la tráquea, la luz traqueal, se la suele ver como un semitubo, es decir, como un semicírculo, porque la pared posterior de la tráquea, según la altura anatómica, suele aparecer como bastante aplanada, acá la tienen. Fíjense, habíamos dicho, un conducto real, con una cavidad real, siempre abierto para el pasaje del aire, aire que entra, aire que sale. Un poquito más atrás, fíjense, acá se ve muy poco, el esófago. El esófago está entre la tráquea y la vértebra. Es intertráqueo-vertebral, así lo suelen encontrar. Y fíjense que se ve apenas como un agujerito, por decir. Recuerden lo que habíamos comentado también, que el esófago tiene una cavidad virtual. Es decir, en condiciones normales, una cavidad que realmente no existe. El esófago en condiciones normales está colapsado. El esófago se abre para dar paso al contenido alimentario, ya sea sólido, líquido, lo que fuera, y después nuevamente se vuelve a colapsar. La vértebra, por supuesto, por detrás. Los campos pulmonares, estos puntitos, estas imágenes blancas, son los vasos. Estamos hablando de tomografía, por lo tanto vamos a hablar de imágenes hiperdensas, blancas, y esta zona negra, el aire del pulmón, izquierdo en este caso, derecho acá, vamos a hablar como zonas hipodensas. La tomografía maneja otro lenguaje diferente al de la radiología. Fíjense la escápula, por acá, costilla, a las costillas las vamos a ver, y ya vamos a ver en los otros cortes también, como pequeños segmentos, como si fueran pedacitos de hueso, porque recuerden que decíamos que las costillas no son horizontales, son arcos o semiarcos que están inclinados, están en oblicua, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Entonces, como el plano de corte tomográfico es absolutamente axial, horizontal, transversal al paciente, un mismo corte tomográfico nos va a dar varios cortes de distintas costillas que están en oblicua. Esto es un corte normal de una tomografía computada de tórax en un corte más bien alto. Fíjense que acá ni por asomo hablamos del corazón. El corazón nos queda mucho más abajo. Sí hablamos del callado aórtico, sí hablamos de un esternón grande, sí hablamos de la tráquea. Fíjense que son todas estructuras anatómicas que normalmente van a aparecer en el mediastino superior. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, yo les mostré hace un ratito este esquema. Habíamos visto el corte a nivel de la línea colorada. Vamos a ver qué pasa si cortamos a nivel de la línea amarilla. Fíjense, me voy a encontrar con esto que está acá. La imagen me varió, la imagen cambió, a pesar de tener los mismos elementos anatómicos, pero lo miro, entre comillas, de otra manera, porque estoy cortando en un corte un poco más bajo. Fíjense cómo el mediastino se ve un poco más amplio. Fíjense cómo ya no vemos la tráquea como conducto único. Acá estamos cortando exactamente a nivel de la carina traqueal, ¿se acuerdan? De la bifurcación traqueal. Entonces, esa tráquea que venía como un conducto único, acá lo que hizo fue bifurcarse, y acá yo estoy cortando a esta altura, donde la tráquea se abrió en los dos bronquiofuentes. Esta parte será para el bronquiofuente del pulmón izquierdo, y esta otra para el bronquiofuente del pulmón derecho. La arteria pulmonar del lado izquierdo, muy notoria, fíjense, cabalga sobre el bronquio, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Tenemos el tramo que corresponde a la aorta ascendente, pero ya perdimos de vista el callado. El callado no lo vemos porque nos quedó por arriba, nosotros estamos cortando más abajo. Pero además de la aorta
ascendente por acá, que está de la línea media discretamente hacia la derecha del paciente, vayan a esto otro que está acá, y me aparece la aorta descendente. ¿A dónde? En una posición paravertebral, quiere decir al lado, paravertebral izquierda, es decir, del lado izquierdo del paciente. Y yo quiero que ustedes presten atención a una imagen que ya la vemos acá. Comparen, por favor, observen, comparen y concluyan, ¿se acuerdan que habíamos dicho esas tres partes del proceso? Fíjense el diámetro de la aorta ascendente, o el calibre de la aorta ascendente, y el calibre de la aorta descendente. ¿Son iguales las dos? ¿Tienen el mismo calibre, el mismo diámetro, el mismo ancho, las dos? ¿O no? ¿Qué les parece? ¿Son igualmente circulares con el mismo diámetro, esta que está acá, aorta ascendente, y esta que está acá, aorta descendente? No, o correctamente. Fíjense que en la medida, esto es un dato muy importante a tener en cuenta, en la medida que la aorta se va alejando de su nacimiento, paulatinamente y muy discretamente va disminuyendo su diámetro, milimétricamente. ¿Cuál es la parte más amplia, más ancha de la aorta? Cuando sale del ventrículo izquierdo. La parte de la aorta torácica ascendente. Va disminuyendo el calibre en el callado cuando da la vuelta, sigue disminuyendo su calibre a través de toda la aorta descendente, torácica. La aorta abdominal es un poquito más estrecha, y el punto más estrecho de la aorta, de todo el trayecto, va a ser en su región pelviana, cuando inmediatamente antes de bifurcarse en las dos arterias ilíacas primitivas, una para cada miembro inferior. Ustedes se preguntarán o me preguntarán, ¿qué valor tiene esto de el calibre de la aorta? Que es una cuestión que en toda tomografía computada, sobre todo las tóraco-abdominales, las que hacemos la tomografía de tórax y de abdomen, siempre, pero escúchenme, siempre tenemos que mirar cuadrito por cuadrito qué pasa con el diámetro de la aorta. Si yo veo que a través de toda la secuencia de imágenes, la aorta milimétricamente se va haciendo cada vez un poquito más angosta, eso es normal. Pero si yo me encuentro con que a nivel torácico o a nivel abdominal, la aorta que tiene un calibre determinado, de golpe empieza a aumentar su calibre y después vuelve otra vez a disminuir, eso es una dilatación aórtica. Vamos a llamarla aneurisma. Eso es una dilatación aórtica aneurismática. Y lo mejor que nos puede pasar, y sobre todo al paciente, es descubrir esta dilatación aneurismática cuando todavía es asintomática. ¿Por qué? Porque muchas veces comienza a hacerse sintomática cuando ya es tarde. ¿Por qué les digo cuando ya es tarde? Cuando me va actuando como algo prodrómico, algo que está anunciando que va a haber un accidente aneurismático. Ustedes saben muy bien cuál es el accidente aneurismático. Es la ruptura de la aorta. Piensen ustedes qué pasa con el paciente si la aorta se rompe. Es como si la aorta explotara. Fíjense que el paciente va a hacer una hemorragia interna masiva. Va a quedar sin sangre circulante, por decirlo de alguna manera. Va a entrar en un shock hipovolémico. Por fisiopatología, ustedes sabrán, o por patología, que es el shock. Es una urgencia, es una insuficiencia periférica de los líquidos circulantes aguda, que si no se la trata inmediatamente no tiene remedio. En el caso del shock hipovolémico por ruptura aórtica, el paciente se les muere en 2 o 3 minutos. Entonces, si nosotros llegamos a ver en una tomografía esa aorta que llamativamente, sin motivo, empieza a ampliar, a agrandar su diámetro,
y después vuelve otra vez a disminuir, esa parte del ensanchamiento es donde está generándose el aneurisma de aorta, que puede tener como complicación la ruptura aneurismática. ¿De acuerdo? No se olviden, por favor, de ese detalle. Y ahora vamos a ver el corte más bajo de los que estuvimos viendo en el esquema anterior. Y me encuentro con esto. Fíjense cómo siguen siendo algunos mismos elementos anatómicos, otros nuevos que aparecen y otros que desaparecieron, porque quedaron por arriba. Fíjense el tamaño del tórax, fíjense el tamaño del área pulmonar, y obviamente nos llamará la atención esto que me aparece acá, que es la silueta cardíaca, el área cardíaca, la masa cardíaca, el corazón. Este es un corte que está a nivel torácico más bien bajo. Fíjense, porque yo ya tengo en vista el corazón. Fíjense cómo el esternón es mucho más chico. Recuerden que el esternón termina en esa puntita que nosotros llamamos el apéndice sifoides. Nada que ver con la imagen que veíamos en el primer corte, donde veíamos el manubrio esternal importante. Fíjense el área pulmonar, el ilio del lado derecho, el ilio izquierdo está oculto un poco por el tamaño del corazón. Como vaso importante, la aorta descendente. Ya la aorta ascendente la perdimos, ya a esta altura no tenemos aorta ascendente. ¿Se entiende? La aorta ascendente quedó para arriba. Nosotros estamos mirando la aorta descendente, que es baja y va a transcurrir a lo largo de todo el tórax, de arriba hacia abajo. Y fíjense que en el corazón vemos o comprobamos eso que decimos, que el corazón está en el mediastino y la punta, que sería esto que está acá, el área de la punta del corazón o el ápex cardíaco, se dirige a la izquierda del paciente. Hay una cuestión que ya la tengo que tener perfectamente incorporada. ¿Cómo miro la tomografía? Yo la tomografía la voy a mirar siempre con el paciente que va a estar acostado y yo me pongo, habíamos dicho, ubicado a los pies del paciente y desde ahí lo miro. Por lo tanto, esto será el hemitórax izquierdo del paciente y este será el hemitórax derecho del paciente. A ver, hay un chat, una pregunta por ahí en el chat. No sé qué pasa, ya me pasó lo mismo el otro día, no puedo abrir las preguntas del chat. El que quería hacerme la pregunta, por favor, abra el micrófono y me la pregunta. No tengo ningún inconveniente. Respondió, doctor. ¿Cómo? Ah, bueno. Justo respondió la pregunta porque le preguntó desde dónde se miraba el paciente. Perfecto. Esa cuestión está claro. No tengo dudas de cómo me ubico yo, observador, respecto al paciente, porque de esa manera nos vamos a manejar siempre, absolutamente siempre, en tomografía computada. El paciente acostado sobre la mesa tomográfica y yo, como les digo, hagamos de cuenta que tomo mi silla y me siento a los pies del paciente y desde ahí lo miro. Por lo tanto, en cada corte tomográfico, esto va a ser la parte izquierda del paciente y esta va a ser la parte derecha. En este caso hablamos de hemitórax derecho, hemitórax izquierdo. Si hacemos una tomografía de abdomen, el hemiabdomen izquierdo estará hacia este lado, el hemiabdomen derecho estará hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Y fíjense cómo se van ubicando las cavidades cardíacas que nos están apareciendo, las mencionamos nada más porque después vamos a tener nuestra clase sobre aparato cardiovascular. Fíjense que hacia el lado derecho del paciente se me proyecta la aurícula derecha. Hacia el lado izquierdo se me proyecta esto que está acá, que no está referenciado, la punta, digamos, que es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la parte anatómica y funcionalmente más importante del corazón. Hacia adelante y también un poco hacia abajo del corazón, el ventrículo derecho. Y me quedaría por mencionar solamente, que acá no está marcada, la aurícula izquierda que se va a ubicar hacia atrás, hacia la parte posterior del mediastino. Si no retienen esto todavía, no interesa. Ya vamos a tener nuestra clase de aparato cardiovascular y lo vamos a ver a esto en profundidad. De ahí en más,
los mismos elementos anatómicos que ya habíamos visto, por eso, digamos, lo paso por arriba. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Porque entonces podríamos entrar concretamente a lo que es la patología pulmonar. Vamos a ver primero todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio sobre todo, y después la patología cardiovascular cuando veamos la parte cardiovascular. Aunque van a haber algunas patologías cardíacas que las vamos a mencionar cuando veamos la patología respiratoria. ¿Por qué? Porque nosotros por ahí didácticamente decimos aparato respiratorio por un lado, aparato circulatorio por el otro. Pero piensen ustedes que la anatomía y la fisiología están muy ligados los dos, el respiratorio y el circulatorio. Entonces, muchas veces uno va a repercutir en el otro. Cuando nosotros hablamos de patologías, vamos a hacer referencias en lo primero, por eso yo les dije 25.000 veces, miremos la densidad normal del tórax. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la densidad normal? Densidad aire. Porque en condiciones normales nuestros pulmones deben estar repletos de aire, bien ventilados, bien aireados. Entonces, lo primero que a mí me va a llamar la atención en una radiografía de tórax es cuando la densidad que me aparece en esa radiografía o en la tomografía no corresponde con lo que yo tengo registrado como normal. Es decir, esa densidad aire se alteró. ¿De qué manera? O aumenta la densidad y voy a tener las opacidades o las radiodensidades. El tórax, los pulmones que dejaron de verse negros, porque algo le pasó al aire, ya vamos a ver qué le puede pasar, y los voy a ver blancos o grises. O el pulmón que está soportando una excesiva cantidad de aire, lo que no quiere decir que ese pulmón funcione mejor, al contrario. Nuestros pulmones están programados para administrar un determinado volumen de aire. Si ventilamos menos, nuestros pulmones no funcionan bien. Pero si se nos exagera la cantidad de aire, tampoco los pulmones pueden funcionar normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de las patologías pulmonares, no les digo pleurales, porque esas son otro capítulo. Cuando hablamos de las patologías pulmonares, vamos a hablar de algunos patrones. Fíjense, algunos patrones que los mencionamos de distintas maneras y vamos a presentarlos con distintas patologías. ¿Qué es un patrón radiológicamente hablando o tomográficamente hablando? Es decir, imagenológicamente hablando. Un patrón es un conjunto de signos radiológicos, tomográficos o de la técnica que fuera, que van a ser comunes y van a conformar una patología o un grupo de patologías. Eso es un patrón. Fíjense que todo lo que yo les mostré hasta ahora, todo lo que vimos, constituyen el patrón normal o el patrón de la normalidad, es decir, la imagen del tórax normal. Todo lo que vimos hasta ahora. La densidad del aire normal, de los huesos, dónde se ubican, cómo se ubicaban, las mamas, el diafragma, los ilios, la vasculatura, las costillas. Todo lo que yo les mostré corresponde al patrón normal de una radiografía. Si la radiografía que yo estoy analizando de mi paciente coincide con ese patrón normal, la conclusión es muy simple. La radiografía que estoy viendo corresponde a un paciente normal, obviamente. Ahora, cuando me aparecen imágenes, me aparecen signos que no están de acuerdo a lo que yo tengo registrado como patrón normal, bueno, conclusión obvia, lo que estoy viendo es patológico. Las patologías pulmonares las agrupamos en 4 patrones. 4 patrones pulmonares patológicos. Como mnemotecnia, PPP. Patrones pulmonares patológicos.
¿Cuáles son esos 4 patrones pulmonares patológicos? El primero que vamos a ver hoy, que es el patrón alveolar. Alveolar. También algunos lo llaman patrón parenquimatoso. Aunque no me convence de todo el término parenquimatoso, ya vamos a ver por qué. Patrón alveolar. ¿Quiénes van a cursar con patrón alveolar? Las patologías en las que se altere el espacio alveolar. Ya vamos a ver cuáles son. Patrón alveolar. Segundo patrón, que lo vamos a ver después a continuación. El patrón intersticial. En el patrón intersticial se va a ver afectado el espacio intersticial. Ya lo vamos a ver enseguida. ¿Qué es el espacio intersticial? Porque se me trabó, no escuché el nombre del segundo patrón. El segundo patrón, intersticial. El que afecta al intersticio pulmonar. La mayoría de las patologías pulmonares cursan con un patrón de tipo intersticial. ¿Sabemos lo que es el intersticio? El intersticio es el tejido de sostén del pulmón. Hay una definición que es muy sencilla, muy fácil. El intersticio, fíjense lo que les voy a decir, es el tejido o el espacio peri, es decir, que está alrededor, peribronco alvéolo vascular. Peribronco alvéolo vascular. Todo ese tejido que está alrededor de los bronquios, de los vasos y de los alvéolos, pero que no forma parte de ninguno de ellos, porque no es ni bronquio, ni arteria, ni vena, ni alvéolos. Es, como algunos llaman, el andamiaje del pulmón, la estructura, el andamio del pulmón. Patrón intersticial. La mayoría de los patrones, la mayoría de las patologías pulmonares, vamos a ver que cursan con este patrón de tipo intersticial. Teníamos un alveolar, les presenté ahora un patrón intersticial, vamos a tener un tercer patrón, el mixto. Y si yo les digo mixto, después de comentarles un patrón alveolar y un patrón intersticial, quiere decir que el patrón mixto tiene componentes de tipo alveolar y de tipo intersticial. Un ejemplo de patrón mixto que lo vamos a ver un poco más adelante. Un ejemplo, el edema agudo de pulmón, que más de una vez lo habrán escuchado hablar. Una urgencia clínica, médica, para el paciente y para el médico, por supuesto. El edema agudo de pulmón es el ejemplo característico del patrón mixto. Común entre los 3 que les dije, patrón alveolar, patrón intersticial, patrón mixto, ¿qué tienen como común? Los 3 van a dar un aumento de la radiodensidad en la radiografía o en la tomografía. Si digo un aumento de la radiodensidad, voy a decir, dejo de ver negro. ¿Se entiende? Vamos a tener las que ya vamos a comenzar a analizar, que son las opacidades parenquimatosas. Y cerrando la presentación de los 4 PPP, de los 4 patrones pulmonares patológicos, dijimos alveolar, intersticial, mixto, y me falta el cuarto. Diferente. Lo vamos a llamar patrón destructivo. ¿Y por qué les digo diferente? Porque vamos a ver un pulmón más negro. ¿De acuerdo? Un pulmón con más aire. Lo que no quiere decir, ya les dije anteriormente, que va a airear o a ventilar mejor, de ninguna manera. Es un pulmón que a la larga va a sufrir un proceso destructivo, porque ese aire que está atrapado adentro de los pulmones lo va a ir destruyendo. Ejemplo característico del patrón destructivo o cavitario, algunos lo llaman, el enfisema pulmonar, que ya lo vamos a analizar un poco más adelante. Estamos hasta acá con la presentación que hicimos de los patrones patológicos pulmonares o pulmonares patológicos. Vamos a comenzar a ver el primero de ellos. ¿Cuál es el primero de ellos? El patrón alveolar. Algunos dicen
que el patrón alveolar nos está hablando de las opacidades parenquimatosas. Si yo digo opacidad, ya tengo que pensar, dejó de ser negro, ya lo empiezo a ver blanco, ¿de acuerdo? ¿Qué se afecta? El espacio alveolar. ¿Qué hay en el espacio alveolar normalmente? Aire. Bueno, ¿cómo se puede afectar? O se pierde el volumen pulmonar, se pierde el aire del pulmón y vamos a hablar de una atelectasia o colapso. Si yo les digo colapso, ¿qué sensación tienen ustedes? ¿Qué sucede cuando algo se colapsa? ¿Cuál es la impresión que yo tengo de colapso? Fíjense que es como que se achicó, se perdió. La atelectasia o el colapso, el aire se pierde, no existe, se fue, desapareció. Fíjense que acá prácticamente lo ponemos como sinónimos. Utilizamos esta conjunción o, atelectasia o colapso. Si yo voy en realidad a la fisiopatología detallada, atelectasia y colapso no es lo mismo. La atelectasia es la pérdida del volumen pulmonar por un colapso obstructivo. Tiene que haber una obstrucción en la vía aérea, en el bronquio, en la tráquea, en el bronquiolo, donde sea, una obstrucción, un cuerpo extraño, un tapón mucoso, moco, lo que fuera, que me ocluya, me tape, me obstruya el bronquio. Se pierde el aire se reabsorbe. Atelectasia es el colapso de tipo obstructivo, dijimos. Pero no todos los colapsos son obstructivos. Por ejemplo, el paciente que tenga una fibrosis pulmonar. Fíjense que el proceso fibrótico pulmonar, que es un proceso degenerativo, no me va a obstruir literalmente el bronquio. Me lo va a comprimir por ese tejido cicatrizal fibroso, inextensible, que está apareciendo en el pulmón de este paciente que tiene fibrosis pulmonar. Eso es un colapso pulmonar, no es una atelectasia. Y un ejemplo más. ¿Qué le pasa, mejor dicho, qué hay que hacerle a una mujer embarazada a término que está con una amenaza de parto prematuro? ¿Qué es lo que se le debe hacer? Porque en cualquier momento se puede desencadenar el nacimiento del bebé. ¿A qué hay que apuntar? ¿Cómo? Corticoides para la maduración pulmonar. Exactamente, empezar a hacerle corticoides para la maduración pulmonar. ¿Saben qué es la maduración pulmonar? Que ese chiquito, cuando nazca, si nace prematuramente, tenga la suficiente cantidad de sustancia surfactante tensioactiva dentro de sus alvéolos. ¿Qué es el surfactante? Esa sustancia que hace que cuando yo inspiro, mis alvéolos se llenan de aire. Cuando yo expiro, los alvéolos se cierran, se achican para eliminar el aire. Pero cuando vuelvo a inspirar, nuevamente se vuelven a insuflar otra vez. Si el chiquito no tiene la surfactante tensioactiva suficiente, inspira, llena de aire sus alvéolos, sus pulmones, expira, elimina el aire, pero ante una nueva inspiración no se vuelve a insuflar. Es como que quedan pegoteados los alvéolos. Esa es la función que cumple la sustancia surfactante tensioactiva. Los corticoides estimulan la aparición de esta surfactante para que este chico, si eventualmente tuviera que nacer prematuramente, pueda respirar normalmente y esté en una situación compatible con la vida. Ese chiquito que nace con una inmadurez pulmonar porque no dio tiempo a hacerle la cantidad suficiente de corticoides, porque se desencadenó el parto prematuro, por lo que fuera, ese chiquito, el problema es que me puede hacer un colapso pulmonar. Un colapso pulmonar, que puede ser compresivo, que puede ser pasivo, porque la causa no es una obstrucción, entonces no es una atelectasia, es un colapso. Ahora, a los fines prácticos, ¿quieren tomar como sinónimos colapso o atelectasia? No hay ningún problema. Pero yo quiero que algo les quede muy clarito,
que en el caso de la atelectasia o colapso se pierde el aire. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una pérdida de volumen pulmonar y con dos signos muy característicos que ya vamos a ver. Si se perdió el aire, si no hay aire, no vamos a ver radiolúcido el pulmón. No lo vamos a ver más negro. Y si se perdió el aire, yo les pregunto, ¿qué pasó con el tamaño del pulmón? ¿Qué pasó con el volumen pulmonar? ¿Se mantendrá igual? No. Disminuye. Disminuye, sí señor, disminuye. Es como si yo tuviera, yo le suelo decir, un globo que lo inflo con aire y después abro la boca del globo y largo el aire. ¿Qué pasa con el tamaño del globo desinflado? ¿Tiene el mismo tamaño del globo que está lleno de aire? No. Lo mismo sucede en una atelectasia o colapso. ¿Cuál es la otra patología que va a cursar dentro de este grupo de las opacidades parenquimatosas, de este patrón que yo les dije, llamémoslo patrón alveolar? La ocupación del espacio aéreo. Ocupación del espacio aéreo. Reemplazo del aire, como les pongo acá. Reemplazo del aire por líquido, por exudado, por tejido, por moco, por secreciones, por sangre, por lo que ustedes quieran. Acá el aire no se perdió. Acá el aire se reemplazó por otra sustancia que no es aire, que es líquido. Líquido inflamatorio, restos celulares, pus, moco, lo que fuera. ¿Saben cuál es el ejemplo? La patología que nos va a dar esta ocupación del espacio aéreo, la neumonía, o también llamado síndrome de consolidación o síndrome de condensación. Si yo digo consolidación, el pulmón se endureció, por decirlo de alguna manera, porque en lugar de tener aire, tenemos líquido, tenemos moco, tenemos secreción, lo que ustedes quieran. Ahora, si el aire se reemplaza por líquido, ¿la densidad se mantendrá igual? No, vamos a tener un aumento de la densidad. Ahora, misma pregunta, si el aire se reemplaza por otro elemento, ¿el pulmón cambiará, variará o no su tamaño? Sí. Si el aire no se perdió, el aire se reemplazó por otro elemento, ¿tendrá el mismo tamaño del pulmón varía? No, tendría el mismo no. Porque reemplazó. El volumen pulmonar es el mismo, tiene otro contenido. ¿Se entiende esto que estamos mencionando? Y si comenzamos a analizar esto que estuvimos haciendo, comentando, vamos a ver con qué signos nos vamos a encontrar en una atelectasia o colapso. Y ya vamos a ver la imagen enseguida. Vamos a teorizar un poquito para después buscar los signos en la imagen. Si se pierde el aire, el signo directo más importante va a ser la opacidad. Si deja de haber aire, para ver otra cosa, perdón, si deja de haber aire porque se perdió el aire, vamos a ver opaco, vamos a ver radio opaco, vamos a ver más radio denso que lo normal, más blanco que lo normal. Se perdió el aire, que es lo que le da lo negro al pulmón. Decíamos que el pulmón varía de tamaño, de volumen, es como que se reacomoda, se achica. Por lo tanto, las cisuras se van a desplazar. ¿En qué sentido? Porque yo puedo tener el colapso de todo un lóbulo, entonces esa cisura, la cisura mayor o menor del lado derecho o la cisura del pulmón izquierdo, no van a permanecer en su lugar. Se reacomodan en base a todas las presiones que van a tener adentro. Y como signos indirectos, por ahí hablemos, si ustedes prefieren, en general de signos de atelectasia. ¿Qué más? Si yo tengo todo un pulmón atelectásico colapsado, fíjense que el pulmón pierde de tamaño y el mediastino se va a desviar. ¿Hacia dónde? Hacia ese lado afectado. Eso se llama desviación homolateral del mediastino. Homolateral quiere decir hacia el mismo lado. ¿Qué se desplaza del mediastino? Y bueno, las estructuras del mediastino. El corazón, los vasos, la tráquea, las estructuras del mediastino. Es como que se ven retraídas, se ven tironeadas hacia el lado que se perdió el aire.
El hilio pulmonar del pulmón que está colapsado también se puede variar la altura, la ubicación, por esa deformación, esa pérdida de volumen. Se va a elevar el hemidiafragma, por supuesto, porque si el pulmón perdió volumen, fíjense que la misma presión abdominal, que es mucho más fuerte que la presión torácica, eleva, empuja hacia arriba el diafragma del lado que está afectado. Y en el otro pulmón, el pulmón sano, digamos, podemos llegar a verificar lo que vamos a llamar una hiperinsuflación compensadora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de tórax normal, que yo les decía que la función pulmonar se daba en un 50% y un 50% en cada pulmón? Si yo de esos dos pulmones tengo uno que está afectado, que está colapsado, que no está ventilando, el otro, el compañero, va a tratar de reemplazar o de suplantar en la medida que pueda la función del pulmón que está afectado, que no está funcionando. Eso se llama función vicariante o compensadora. Va a hiperinsuflar, es decir, si yo digo hiperinsuflar, estoy diciendo va a tener mayor entrada de aire en ese lado. Es decir, puedo ver ese hemitórax o ese pulmón más negro. ¿De acuerdo? Esto es normal, es fisiológico que se dé entre los órganos pares de nuestra economía cuando uno falla o uno falta. Fíjense, si nosotros analizamos radiológicamente o ecográficamente los dos riñones de un paciente que tiene su función renal conservada, los dos más o menos tienen la misma forma, el mismo tamaño, etcétera, etcétera. Pero si a un paciente se le extirpa un riñón, se lo nefrectomiza, ya sea por un traumatismo, por ser donante de un riñón, por lo que fuera, el paciente con un solo riñón, al que vamos a llamar paciente monorreno, un solo riñón, va a seguir viviendo normalmente, no pasa nada. Obviamente tendrá que cuidar su riñón porque es el único que le queda. Pero ese riñón, si lo evaluamos crónicamente, vamos a ver que aumenta de tamaño, porque va a tener una hipertrofia o una hiperplasia, como ustedes quieran, compensadora. Ese riñón solito va a tener que cubrir la función renal de ese paciente al que se le extirpó un riñón. Acá no sacamos el pulmón, pero ese pulmón no funciona, está colapsado, perdió el aire. Entonces el otro tiene que contrarrestar la función. Ojo, situación que es reversible, porque si se lo trata a este paciente médicamente, quirúrgicamente, kinesiológicamente, ese pulmón colapsado o atelectásico puede perfectamente volver a insuflarse. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a la imagen y vamos a aplicar todo esto que vimos. Fíjense esta radiografía. Díganme ya, ¿qué les llama la atención de esta radiografía? Primera pregunta, antes, ¿radiografía normal o patológica? Patológica. Patológica. Perfecto. Patológica, primer gran paso en el diagnóstico. Este es el juego que vamos a hacer siempre. Patológica. ¿Por qué patológica? Acá viene la segunda pregunta. ¿Qué les llamó la atención para decir esto no es normal, esto es patológico? Que en el hemitórax no hay densidad de aire. ¿Cómo? ¿El hemitórax? No tiene densidad de aire. ¿Qué hemitórax? Hemitórax izquierdo. Izquierdo. Siempre me juego con la densidad, evalúo la densidad. Si yo quiero hablar en sencillo, voy a decir que tengo un hemitórax negro y un hemitórax blanco, ¿o no? Fíjense que esta situación es la que también ustedes van a encontrar, o se describe, como hemitórax denso, o hemitórax opaco, o hemitórax blanco. Fíjense, este hemitórax perdió totalmente su densidad normal, que es la densidad aire. Este paciente tiene una atelectasia o colapso pulmonar total, global, es decir, está todo el pulmón colapsado.
Fíjense lo que les muestro acá con el cursor. La tráquea, la luz traqueal, ¿de acuerdo? El aire de la tráquea. Y fíjense cómo se me mete hacia la izquierda y puedo llegar hasta cierto punto a visualizar el aire del inicio del bronquio fuente del lado izquierdo, pero de golpe lo pierdo. No veo más la vía aérea. Lo más probable es que este paciente haya tenido una oclusión o una obstrucción del bronquio fuente. Aspiración de un cuerpo extraño, un tapón mucoso en el paciente bronquial crónico que hace mucosidad muy compacta, muchas veces como si fueran tapones mucosos que como su nombre nos dice, me tapona la vía aérea. Entonces, todo el pulmón que está dependiendo su ventilación de este bronquio dejó de manejar aire. El aire se perdió, no entra, no sale, no hay aire, se perdió el aire. Y fíjense lo que dice acá con el número 1. La densidad en el colapso o en la atelectasia es homogénea. Si yo digo homogénea, estoy diciendo la densidad es pareja en todo su recorrido. No tengo zonas más o menos densas. Pero ahí no es homogénea. ¿Cómo? Que ahí no es homogénea, si más arriba es un poco más oscura que abajo. En esta zona, pero no tengo un signo que lo vamos a ver ahora enseguida con la neumonía, que es el broncograma aéreo. Es decir, esto es menos denso que esto, pero si yo analizo esta parte por un lado y analizo esta parte por la otra, fíjense que tienen una densidad pareja. No tengo ninguna imagen, ninguna línea, ahora vamos a ver por qué les digo línea, que pueda llegar a verla más radiolúcida o con otra densidad distinta. Eso es lo que se llama ausencia de broncograma aéreo. No me parece apropiado hablarles de ausencia de broncograma aéreo porque todavía no sabemos lo que es el broncograma aéreo, que lo vamos a ver ahora cuando analicemos las neumonías, que ese sí, en la neumonía es el signo característico, el broncograma aéreo. Habíamos dicho una retracción del mediastino hacia el lado afectado. Fíjense que este trayecto traqueal no está en la línea media, está desplazándose hacia el lado de la lesión. Desplazamiento homolateral, hacia el mismo lado. También se lo puede decir desplazamiento ipsolateral. Ipso también quiere decir hacia el mismo lado, hacia el mismo, igual lado. Y yo les pregunto otra cosa. ¿Qué pasa con el corazón? ¿O qué pasó con el corazón? ¿Dónde está el corazón? Si yo acá no lo veo, yo no veo acá el borde cardíaco que hace su impronta hacia la derecha y acá tampoco, obviamente. El corazón, como parte del mediastino, también se retrajo hacia el lado de la lesión. Y el corazón va a estar metido seguramente en este área del hemitórax izquierdo que perdió totalmente el volumen pulmonar por la atelectasia. Y vayamos ahora al otro hemitórax. Fíjense el hemitórax derecho. ¿Cómo está la densidad del hemitórax derecho? Fíjense que nos dice pulmón más negro, efectivamente. Tiene una hiperinsuflación compensadora. Este pulmón derecho trata, como sea, como pueda, de compensar la función ventilatoria de este, que no existe. En este caso, una atelectasia o un colapso total. ¿A qué me refiero cuando digo total? Todo el pulmón. La obstrucción, la oclusión, como ustedes quieran, seguramente en el bronquio fuente y obstruyó toda la vía aérea a partir de ahí en adelante. Produjo el colapso pulmonar masivo. Ahora, todos los colapsos no son masivos. Hay colapsos que van a ser parciales. Se colapsa, por ejemplo, un solo lóbulo, o dentro de un lóbulo se colapsa un par de segmentos, no todos, dependiendo de cuál sea la vía aérea afectada. El bronquio lobular, el bronquio segmentario, etc. Y miren este otro caso que les muestro acá. Y el título nos dice un colapso del lóbulo superior, del lado derecho, obviamente. Nos ubicamos en esta imagen, una radiografía de tórax de frente, ¿verdad? Hemitórax derecho, por acá, hemitórax izquierdo. Fíjense
esta región, densa y homogénea, con un límite neto por acá abajo. ¿Qué estructura anatómica normal me estará dando este borde, este límite tan neto por acá? ¿Qué puede ser? ¿Qué les parece? ¿Qué tengo ahí? ¿Cómo? ¿El lóbulo medio. El lóbulo medio está acá abajo, por supuesto. Pero ¿qué estructura me divide a mí el lóbulo superior del lóbulo medio? Horizontal. Exactamente, la cisura horizontal o cisura menor. La cisura acá me está actuando como una barrera para delimitarme el lóbulo superior que está colapsado del lóbulo medio por abajo que está ventilando normalmente. Fíjense dónde está la tráquea. Desplazamiento homolateral de la tráquea hacia el lado de la lesión. Y la veo hasta un punto determinado, porque seguramente donde se inicia el bronquio del lóbulo superior, ahí se produjo la oclusión. El tapón, el cuerpo extraño o lo que fuera. Desplazamiento homolateral del mediastino. Retracción mediastinal, disminución del volumen pulmonar. Y eso que decíamos acá lo tienen, los límites de la cisura. Vamos al perfil para ubicarnos. ¿Qué cisura será esta que viene por acá y yo les estoy marcando con el cursor su recorrido? ¿La mayor o la menor? Mayor. Cisura mayor, perfecto. Y fíjense dónde subió la cisura menor. Si yo la cisura menor la tengo que ver por acá más o menos. ¿Se acuerdan los esquemas que habíamos visto? Pero como este lóbulo superior perdió volumen, se colapsó, se chupó, se perdió el aire, fíjense cómo se desplazó la cisura. Hace un momento hablábamos, ¿se acuerdan? Desplazamiento de las cisuras. Muy bien. Frente y perfil de un paciente con un colapso del lóbulo superior. El resto no tengo por qué verlos comprometidos, porque todo esto que está por acá, obvio, yo sé que acá tengo superpuesto el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, pero si yo no veo aumento de la densidad, quiere decir que el pulmón derecho, el lóbulo inferior no está comprometido, el lóbulo medio tampoco. El aumento de la densidad, la opacidad, la veo acá arriba, en todo el área, que acá lo tienen, que corresponde al lóbulo superior del pulmón derecho. ¿De acuerdo? ¿Se entendió cómo funciona el colapso? Después cuando hagamos casos y presentemos casos, lo van a hacer con Cintia también. Vamos a volver a tocar todos estos temas a modo de repaso, digamos. Bueno, cuando hablábamos del patrón alveolar o de las opacidades parenquimatosas, dijimos, una situación, se pierde el aire. El ejemplo, el colapso, la telectasia. La otra situación, se reemplaza el aire. ¿Por qué se reemplaza? Por otro elemento que no es aire. Muy bien. Ocupación del espacio aéreo. Ocupación. El aire del espacio aéreo se reemplaza por otro elemento, pero el pulmón no pierde ni volumen, ni pierde tamaño, tiene el mismo volumen. Fíjense este área que está a propósito ampliada para poder ver mejor algún signo que ya lo vamos a ver. Estamos viendo parte del hemitórax derecho de este paciente al que le hicimos una radiografía de tórax de frente y estamos viendo el hemitórax derecho, el pulmón derecho, lógicamente. Fíjense que acá la densidad, sobre todo en este espacio, en esta zona donde está el número 3, me va a dar un aumento de la densidad, pero, corregí ahí por favor, heterogénea. ¿Por qué? Miren toda esta zona inferior. ¿Puedo determinar un límite neto? ¿Esta zona es homogénea? No. Fíjense que los límites inclusive son imprecisos. Algunos autores los llaman límites o bordes algodonosos. Fíjense, ¿vieron un copo de algodón? Como parece una bola de algodón, pero que los bordes se van perdiendo, los bordes se van deflecando, digamos. A eso se refiere con eso de, los van a ver o van a escuchar más de una vez,
bordes o límites algodonosos. También los llaman límites imprecisos. Y un signo que es característico de la ocupación del espacio aéreo, recién decíamos que cuando decimos ocupación del espacio aéreo, estoy diciendo neumonía. Y si digo neumonía, estoy diciendo infección pulmonar, la infección del parénquima pulmonar. En las neumonías típicas, bacterianas, seguramente producidas por neumococos que entran por vía aérea, el microorganismo va a viajar a través de toda la vía aérea, no la va a comprometer hasta que llega al espacio alveolar. Cuando cayó a los sacos alveolares, ahí comienza el proceso infeccioso. Y si yo digo comienza el proceso infeccioso, va a aparecer pus, va a aparecer secreción mucopurulenta. Pero la vía aérea está libre, ¿se acuerdan? Entonces me va a aparecer el signo característico del broncograma aéreo. ¿Qué quiere decir broncograma aéreo? Imagen del bronquio con aire en su interior. Fíjense acá con el número 3. ¿Ven esta imagen así como una V corta? Que acá yo puedo prolongar esta imagen radiolúcida que viene así y acá se bifurca. Ese es el bronquio indemne, el bronquio con aire. Por acá tengo otro, que lo vemos menos. A eso, o mejor dicho, esto hace a la heterogeneidad de la densidad. Se ve el bronquio con aire porque todo alrededor del bronquio tengo parénquima, tengo espacio alveolar que tiene moco, que tiene pus, que tiene secreciones en su interior. Entonces, por eso al broncograma lo puedo llegar a ver muy bien con aire en su interior. Ahora, una aclaración. Siempre por ahí tenemos que tener en cuenta las aclaraciones o las excepciones. ¿Todos los procesos neumónicos me van a dar broncograma aéreo? Cuando son neumonías, sí. Pero si yo hablo de una bronconeumonía, no. Porque en la bronconeumonía seguramente el microorganismo causante de la infección es más agresivo, es más infectante, entonces el proceso infeccioso ya va a comenzar a desarrollarlo en el bronquio, en la vía aérea. Ahí ya va a comenzar a producirse moco, pus, sangre, lo que fuera. Entonces no voy a tener broncograma aéreo, porque voy a tener secreciones, moco, sangre, pus, lo que fuera, tanto en el espacio alveolar como en la vía aérea. Entonces ahí no vamos a ver broncograma aéreo. ¿De acuerdo? Broncograma aéreo es signo característico de lesión alveolar. Eso es lo que me tiene que quedar clarito. Opacidad heterogénea, límites imprecisos, broncograma aéreo. Las fisuras están en su lugar porque el pulmón no cambia de tamaño, cambia de densidad. El aire se cambia por otro elemento, es decir, no hay pérdida de volumen. Fíjense este otro caso que les muestro acá, otro paciente. Nos ubicamos en la imagen, una radiografía de tórax de frente, una visión parcial del hemitórax derecho, la región media superior, digamos, y fíjense esta condensación que está acá. Fíjense con el número 2, por acá, fíjense por acá, fíjense por acá, fíjense por acá, broncogramas aéreos. Acá se llega a ver otro, perdón, ahí. Acá se llega a ver otro. Es decir, el bronquio con aire, bordes imprecisos, algodonosos. Ahora, ¿por qué un borde neto acá? Si yo le dije que los bordes en la ocupación del espacio aéreo son imprecisos, algodonosos. Acá yo tengo un borde neto. ¿Qué elemento me estará marcando ese borde neto? La fisura menor. La fisura. Las neumonías, recuerden, el bicho entra por la vía aérea,
llega a un saco alveolar, a un grupo de sacos alveolares, los infecta y el proceso se va expandiendo por lateralidad. Si ustedes recuerdan histología, por ahí a lo mejor les suene algo, entre alvéolos y alvéolos hay vías directas de comunicación. Los poros de Kohn, los conductos de Lambert. Entonces el proceso infeccioso se va metiendo por estas vías y van tomando las áreas neumónicas. Si ustedes en este momento ven una radiografía, o mejor todavía, después las vamos a subir a los talleres, mejor todavía una tomografía de un paciente que está con una neumonía por COVID en este momento, van a ver este aspecto algodonoso, este aspecto infiltrativo. Si yo digo infiltrativo, estoy diciendo que se va metiendo de a poquito, o no tan de a poco, pero se va metiendo, se va trasladando de área en área. Pero la cisura a mí me va a actuar como una barrera. No hay comunicación interalveolar si yo tengo una cisura en el medio. ¿Se acuerdan lo que era la cisura? Que era la hoja visceral de la pleura. Bueno, si yo tengo ahí esa hoja visceral de la pleura, eso es un tabique que hace que no puedan avanzar el proceso infectivo de una región a la otra o de un lóbulo a otro. No hay pérdida de volumen y las neumonías pueden ser de distinta magnitud, dependiendo de cuál sea el microorganismo que la produce. Tenemos las neumonías típicas o neumonías de la comunidad, generalmente producidas por neumococos, y tenemos neumonías atípicas, producidas por otros gérmenes. Neumonías virales, neumonías micóticas o neumonías por agentes mucho más agresivos. Nosotros antes tradicionalmente como agente más agresivo decíamos la neumonía por Klebsiella o la neumonía por Pseudomonas. Bueno, en este momento, ¿saben cuál es el agente más invasivo para una neumonía? Para una neumonía, una infección del espacio respiratorio, la neumonía por COVID. El virus del COVID-19 es de los virus más agresivos en cuanto a la estructura y a la función pulmonar. Eso nos explica el alto índice de mortalidad producido por esta pandemia. Ya vamos a ver después imágenes de COVID también. Entonces, en la ocupación del espacio aéreo, digamos, tenemos esos signos que estábamos mencionando. Fíjense, una neumonía, en este caso bilateral, porque el microorganismo que entró por vía aérea llegó a la carina y dijo, bueno, un grupo se va al bronquio fuente derecho y el otro grupo al bronquio fuente izquierdo. Infecta los dos pulmones. Microorganismo seguramente con un grado de invasividad mayor. Fíjense, una condensación neumónica sobre el área mediastinal derecha, otra condensación neumónica sobre el área mediastinal izquierda. Bordes algodonosos, bordes imprecisos, broncograma aéreo, fíjense acá, broncograma aéreo, broncograma aéreo, broncograma aéreo, más la clínica del paciente que es fundamental. ¿Qué clínica tiene un paciente con una neumonía? ¿En qué paciente voy a pensar, este me puede estar haciendo una neumonía? Un proceso agudo, hiperagudo, en algunos casos en horas se establece el proceso, una pérdida abrupta del buen estado general, tos, con expectoración productiva, dijimos producción de moco, disnea, el paciente respira de manera disneica, dolor en puntada de costado. El paciente nos va a decir me duele acá o me duele acá. Ustedes le hacen la radiografía y donde el paciente les indicó que tenían ese dolor torácico, ahí va a aparecer esto o esto, que es el bloque neumónico o la condensación neumónica o la consolidación neumónica. Todos esos signos y síntomas son propios de la neumonía. Con una resolución sintomatológica más rápida
que la resolución anatómica real. ¿Qué quiere decir? Ustedes tratan esa neumonía, le dan antibióticos, le dan corticoides, le dan analgésicos, lo que ustedes quieran, y el paciente mejora. El paciente se siente bien, respira bien, no tose, bajó la fiebre, no duele, pero le hacen la radiografía o le hacen la tomografía y la imagen sigue igual todavía. La resolución orgánica, que es la que nosotros vemos con la imagen, es más lenta. Por eso, recuérdenlo, todo tratamiento para una infección pulmonar, para una neumonía, tiene que cumplirse en los días establecidos, aunque clínicamente el paciente haya mejorado. ¿De acuerdo? Una neumonía estándar dura 15 días, como mínimo, si no se complica. No hablamos de las neumonías atípicas, no hablamos de las neumonías por COVID, que el paciente, a pesar de negativizar, puede seguir con su neumonía meses. Si es un paciente que no se supo defender, que haya estado inmunodeprimido, que haya tenido un grado de inmunidad muy deficiente o lo que fuera. Entonces, estas son las imágenes que a nosotros nos van a dar las neumonías, como decíamos recién. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, yo tengo una pregunta. A ver. Cuando dice los signos de ocupación del espacio aéreo, habla de respetar las cisuras. En el caso de una telectasia parcial, como la que usted mostró, por ejemplo, el lóbulo superior, ¿no hay también, o sea, no se respetan también las cisuras o se refiere a que no hay retracción? También respeta las cisuras, el límite de la cisura. No digo la ubicación de la cisura. Porque si el lóbulo perdió aire, el lóbulo se achica. La cisura va a estar presente, pero se va a mover del lugar. Porque en lugar de tener el lóbulo este tamaño, perdió aire, me va a hacer esto. La cisura se va a respetar, pero no está en su lugar. En el caso de la neumonía, que supongan me afecta este lóbulo superior, las cisuras se van a respetar y van a estar en su lugar porque el aire se reemplazó por otro elemento. Moco, exudado, pus, sangre, lo que fuera. ¿De acuerdo? Sí, profe, entonces en la telectasia sería que se respeta el límite y en ocupación del espacio se respeta ahí. La ubicación. La ubicación, claro. Sí, está bien, gracias. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos minutos, por favor, y continuamos enseguida con nuestro tema. Si hay alguna pregunta, piénsenla, la resolvemos ahora después del recreo. En esto de tiempo que nos queda, les quiero presentar lo que nosotros vamos a llamar el signo de la silueta. Para la radiología es un referente muy importante, porque si nosotros aplicamos esta cuestión que vamos a llamar signo de la silueta, vamos a poder ubicar anatómicamente o espacialmente dónde está una imagen determinada, digamos. ¿Qué nos dice a nosotros el signo de la silueta? Dos estructuras anatómicas, yo les diría normales o patológicas, que tengan la misma densidad y estén en el mismo plano de profundidad. Si yo digo mismo plano, como tengo acá mis manos, una al lado de la otra, borran sus límites individuales. Fíjense, yo acá no sé dónde termina una mano y empieza la otra, porque están en el mismo plano de profundidad. Yo veo como una sola figura la continuidad de las dos manos. Borran sus límites individuales. Eso nosotros lo vamos a llamar signo de la silueta positivo. Dos estructuras de la misma densidad en el mismo plano de profundidad, es decir, una al lado de la otra, borran sus límites individuales, signo de la silueta positivo. Fíjense, ponemos ejemplos. Radiografía de tórax de frente y de perfil del mismo paciente.
Este paciente tiene una afectación del lóbulo medio. Puede ser una neumonía del lóbulo medio, podrá ser una telectasia del lóbulo medio, pero hay una densidad que me está comprometiendo todo el lóbulo medio. Si yo tengo el perfil, yo fácilmente puedo saber que es el lóbulo medio, porque en el frente me aparece esta densidad acá en la zona media inferior, y si quiero ver de atrás adelante dónde está, bueno, le hago el perfil, listo. Acá me aparece parte de la cisura mayor, cisura menor, por lo tanto, lo que me aparece denso, opaco, es el lóbulo medio. Pero si yo no tuviera el perfil, si tuviera solamente la proyección de frente, si yo aplico este concepto de signo de la silueta, puedo saber si esto es lóbulo medio o si eso fuera parte del lóbulo inferior, que recuerden, está abajo, pero está atrás. El lóbulo medio, y acá tienen el perfil, el lóbulo medio está en el pulmón derecho, abajo y adelante. ¿Nos ubicamos todos? Si yo digo está abajo y adelante, quiere decir que está en el mismo plano del corazón, porque el corazón está en el mediastino, en la parte inferior, pero en la región anterior. Nosotros al corazón lo tenemos sobre la pared torácica anterior, no atrás. Entonces, aplico el signo de la silueta. Dos estructuras anatómicas normales o patológicas. ¿Cuáles serían en este caso? Una estructura normal, como es el corazón, y una estructura patológica, como es esta condensación neumónica. Que estén en el mismo plano, es decir, una al lado de la otra, borran sus límites individuales. Yo les pregunto, en esta imagen, yo acá, en la zona de contacto entre la densidad y el corazón, ¿puedo marcar un límite? ¿Puedo decir, en tal lugar termina el corazón y empieza la condensación? ¿O al revés, termina la condensación y empieza el corazón? No. Borran sus límites individuales. Fíjense que veo como una sola densidad toda esta zona. Esta densidad con el corazón me hacen un signo de la silueta positivo. Es decir, quiere decir que están las dos al mismo nivel, una al lado de la otra. El corazón está siempre adelante. Por lo tanto, esto que está acá me está afectando el lóbulo medio, porque el lóbulo medio está abajo y adelante. ¿De acuerdo? La opacidad borra el borde cardíaco derecho. El lóbulo medio está en el mismo plano que el corazón. Fíjense, está abajo y adelante, está abajo y adelante el corazón y la densidad. Signo de la silueta positivo. Y les aclaro algo. La palabra silueta no hace alusión a la silueta cardíaca. La palabra silueta hace alusión a la silueta como forma, como límite, como contorno, ¿de acuerdo? Porque puede ser entre una densidad y el corazón, puede ser entre el corazón y el diafragma, puede ser entre una densidad neumónica y el diafragma, entre una densidad y el mediastino, lo que fuera. ¿Signo de la silueta? Sí. ¿Signo de la silueta cardíaca? No, porque no hace alusión exclusivamente al corazón. Signo de la silueta, y la palabra silueta la tomamos como forma, ¿de acuerdo? Fíjense ahora esta otra imagen. Radiografía de tórax de frente y de perfil. Miremos el frente solamente. Yo, si analizo las densidades de este tórax, rápidamente voy a decir que es una radiografía patológica, porque las densidades no se conservan, no se mantienen. Fíjense que esta densidad pulmonar del lado izquierdo es normal y del lado derecho esta zona, pero esta zona no. Esta zona está más densa, está más radioopaca. Ahora, aplico el signo de la silueta. Yo tengo esta densidad por acá, que puede ser una neumonía, y tengo esta densidad por acá, que es el corazón. Yo les pregunto, ¿borran sus límites individuales entre el corazón y la otra densidad o se mantienen los límites individuales?
Fíjense esto que les marco acá con el cursor. Este es el borde del corazón, ¿de acuerdo? Se mantienen el límite individual. Yo puedo decir perfectamente, acá está el borde cardíaco. La neumonía o la patología llega hasta acá, porque acá está el corazón. Y digo lo siguiente, voy a emplear la misma definición de signo de la silueta que les empleé anteriormente con alguna pequeña variante. Fíjense que en este caso vamos a decir lo siguiente. Dos estructuras anatómicas, normales o patológicas, hasta acá tenemos igual, que no estén en el mismo plano de profundidad, es decir, que estén así o que estén así, en distintos planos de profundidad, conservan sus límites individuales, visualmente hablando, por supuesto. A esto lo denominamos signo de la silueta negativo. ¿De acuerdo? Repetimos. Dos estructuras anatómicas, normales o patológicas, que no estén en el mismo plano de profundidad, borran sus límites individuales. Perdón, no borran sus límites individuales. Mantienen sus límites individuales. Signo de la silueta negativo. Por lo tanto, antes de pasar al perfil, si miro el frente y el signo de la silueta es negativo, yo sé que el corazón siempre está abajo y adelante. Y esto otro también está abajo, pero no está en el mismo plano, porque tiene un signo de la silueta negativo. Por lo tanto, estará en otro plano. Más adelante imposible porque ya está la pared. Estará en un plano posterior. ¿Qué tengo yo en el pulmón derecho, abajo y atrás? El lóbulo inferior. Entonces, aplicando el signo de la silueta que acaba de ser negativo en esta radiografía de tórax de frente, puedo decir que este paciente tiene una neumonía o una condensación o una densidad del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Quiero asegurarme, quiero corroborarlo. Acá tengo el perfil. Acá está la cisura, cisura mayor. Por detrás de la cisura, hablamos de pulmón derecho, tengo el lóbulo inferior derecho, que acá lo veo denso, lo veo opaco, lo veo blanco. Planos diferentes al corazón, no están en el mismo plano. Signo de la silueta negativo. Las estructuras que estoy referenciando están en distintos planos de profundidad. ¿Para qué me sirve el signo de la silueta? Para ubicar una lesión pulmonar. ¿En qué lugar está? Está adelante, está en el medio, está atrás, etcétera, etcétera. Y fíjense, un ejemplo más les pongo y con esto terminamos porque ya estamos prácticamente en hora. Miren esta radiografía de tórax en proyección de frente. Fíjense que tengo el hemitórax derecho con el pulmón derecho, por supuesto, el hemitórax izquierdo con el pulmón izquierdo. La imagen mediastinal cardiovascular, acá tenemos el corazón, el pedículo vascular, la aorta, y miren esta densidad que me aparece acá. Esta densidad que me aparece. ¿Ven? Como si fuera una media luna que está colocada ahí. Y contestamos esta pregunta. Primero, ¿dónde está ubicada esta densidad? Bueno, ¿cómo puedo saberlo? Aplico el signo de la silueta. ¿Hace silueta con el callado aórtico? ¿O qué signo de la silueta hace con el callado aórtico? ¿Veo el borde del callado aórtico o no lo veo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿El callado aórtico mantiene su límite, mantiene su borde, su forma? Sí, perfecto. Por lo tanto, entre el callado aórtico y esta densidad, ¿signo de la silueta positivo o negativo? Negativo. Negativo. Por lo tanto, quiere decir que esto no está en el mismo plano del callado aórtico. ¿Y saben una cosa? Recuerden por anatomía, el callado aórtico es la estructura más posterior del mediastino superior.
La aorta sube como aorta ascendente, pega la vuelta y se mete hacia atrás y a la izquierda. El callado es la estructura más posterior. Signo de la silueta negativo con la densidad. ¿Dónde estará ubicada entonces la densidad respecto al callado aórtico? ¿Estará en el mismo plano? ¿Está en el mismo plano? No. No. Está por delante. ¿Y por qué les digo por delante? Porque más atrás del callado aórtico ya no hay nada. Entonces, esta estructura tiene que ser alguna patología pulmonar, pero que se ubique por delante del callado aórtico. Signo de la silueta negativo. Podrá ser algo mediastinal, podrá ser algo pulmonar, pero lo concreto está por delante del callado. Aplicando el signo de la silueta, puedo saber perfectamente dónde está esa imagen. Obviamente que si tengo dudas, si quiero localizarla más exactamente, bueno, le pido, ¿qué le pido? Una de perfil. Piensen lo que me van a decir. ¿Qué le pido? ¿Cómo? Una de perfil. La tomografía. Me gusta más la tomografía. ¿Por qué les digo no me confío en el perfil? Porque en la zona superior tengo mucha superposición de estructuras anatómicas. Los hombros, fíjense que se me van a superponer prácticamente sobre esa zona. Entonces, me largaría a pensar en una tomografía computada. La tomografía computada, al trabajar siempre planos axiales, tomografía axial computada, me corta y me muestra cada estructura en su lugar. Pero teniendo solamente la radiografía de frente y aplicando el signo de la silueta y resolviendo que esto es signo de la silueta negativo, yo puedo decir que esta densidad, esta patología, porque esto es patológico por supuesto, va a estar ubicada en el mediastino anterior o en el mediastino medio por lo menos, porque el callado de la aorta está en el mediastino posterior. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos mediastino, tomografía del mediastino. En concreto, ¿para qué me sirve el signo de la silueta? Para ubicar anatómicamente estructuras dentro del tórax en este caso. Normales o patológicas. Habitualmente queremos ubicar o localizar alguna estructura patológica, por supuesto. Esa es la utilidad del signo de la silueta. Signo de la silueta, punto. No de la silueta cardíaca. Y esto lo vamos a seguir viendo. De aquí en más, ya no vamos a parar más de hablar de signo de la silueta. Y lo van a ver en pediatría, con las imágenes, y lo van a ver en la PFO, y lo van a ver en las tutorías, en todos lados. Es una manera muy útil, muy práctica y muy simple, una vez que lo entendemos, de ubicar imágenes en una radiografía. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro? Estamos comenzando a hacer lectura de la imagen, por si ustedes no se dieron cuenta, de la imagen patológica. Hoy vimos el primer patrón, que es el patrón alveolar y el signo de la silueta. Mañana vamos a arrancar y vamos a comenzar a ver el segundo de los patrones, que es el patrón intersticial. Y ahí la cosa se nos va a ir ampliando un poco más, porque yo les dije que la mayor cantidad de patologías pulmonares cursan con el patrón o dentro del patrón intersticial. Muy bien, nos vemos mañana, si les parece. Mañana martes, nuestro horario de siempre, nos volvemos a encontrar. Luego, profe.